pudimos conectar con Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, que nos va a poner un poquito blanco sobre negro. Nos va a explicar un poco qué implica esto, el alcance, por qué sucede, cuánto, poco, mucho un decreto invalida una ley. Hola Andrés, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo. Buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atenderme. Por favor. Bueno, ¿nos podés explicar qué sucede? Cómo, a ver, por empezar, para poder entender, este decreto, ¿qué implica ante una ley? Para arrancar así en lo básico. La Constitución prevé que el Poder Ejecutivo puede dictar decretos que reglamenten leyes. Esto es, decretos que en lo que sea necesario adopten medidas para operativizar y poder ejecutar una ley. Lo que nunca puede ser el decreto reglamentario es cambiar los contenidos de la ley o modificar los contenidos de la ley. Nosotros tenemos vigente una ley que garantiza el derecho fundamental y el derecho humano de acceso a la información pública. Esa ley puede ser reglamentada así. Lo que nunca puede hacer el reglamento es modificar, cambiar los contenidos de la ley, o mucho menos aún, hacerlo y hacerla más restrictiva que lo que la ley estableció como garantía de ese derecho. Y esto es lo que ha sucedido, que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto reglamentario, se excedió inconstitucionalmente con las facultades que la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo y cambió los contenidos de la ley, restringiendo el acceso a la información pública por parte de cualquier persona que habite el suelo argentino. Y ahí tenemos un grave problema formal, porque se excedió en sus facultades, y sustancial, porque está limitando el acceso a la información pública. Andrés, ¿de qué ley estamos hablando? ¿Cuándo se reglamentó y cuál es el riesgo? La ley que estamos hablando es la Ley de Acceso a la Información Pública. El acceso a la información pública es un derecho que tenemos todos de poder pedirle al Estado que nos informe sobre todos sus actos, todas sus omisiones y todo lo que el Estado produce, salvo algunas excepciones muy puntuales de cuestiones que no pueden ser informadas y que tienen que quedar reservadas y que tienen que estar justificadas. Esto que es un derecho que está en la Constitución, que está en tratados sobre derechos humanos, que órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo han desarrollado en profundidad, que la Corte Suprema de Justicia también lo ha desarrollado. Esto, hay una ley que se sancionó en el año 2017 que regula este derecho para garantizarlo. Establece que es información pública, establece cuáles son los documentos, establece que toda persona sin ningún tipo de restricciones lo puede pedir, establece ciertas excepciones muy puntuales. Bueno, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es cambiar todo esto, cambiar los contenidos de la ley y restringir el acceso a la información pública casi a que depende de la voluntad arbitraria del funcionario al que vos le preguntes. Si quiere te lo da y si quiere no te lo da. Cuando antes estaba obligado a dártelo en un determinado plazo, eran 15 días, y si no lo hacía, corría el riesgo de asumir responsabilidades penales y funcionales. Entonces, ¿en qué está el riesgo? Está el riesgo de que las personas no van a poder conocer lo que pasa en el Estado, en los actos de gobierno, y fundamentalmente los periodistas van a tener graves problemas en poder ejercer su profesión, porque el derecho de informar y de opinar depende de que se tenga acceso a la información, sino de qué vas a informar y qué vas a opinar. Vamos a repasar un poco el decreto. ¿Qué te parece, Andrés? Estamos hablando con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, porque la verdad que son más de 70 organizaciones. Hablaba hoy con CIPEC, bueno, de todos los colores, de todas las formas y de todos los estilos. Digo CIPEC porque es una organización social que se dedica justamente a políticas públicas, ¿no? Y también de acceso a la información, como por ejemplo organizaciones relacionadas al tema de
la abogacía y demás, y de la justicia, fiscales, de todo. Me gustaría que lo puedas repasar vos, porque justamente sos en este sentido la persona indicada. ¿Qué dice el decreto? Lo que hace, en primer lugar, restringe el concepto de información pública al cual se puede acceder. Por ejemplo, excluye todos los documentos y papeles que dan lugar a un acto, excluye cualquier tipo de documento que haya preparado un privado, aunque el Estado después lo utilice, excluye todo tipo de información relacionada a la actividad privada o la intimidad de un funcionario público de una manera tan amplia, cuando todos sabemos que el funcionario público tiene derecho a la intimidad, pero mucho más reducida que cualquier otra persona. Lo que hace es establecer que un funcionario puede considerar que un pedido de una persona de acceso a la información pública está hecho de mala fe, está abusando de este derecho y no solamente negarle el pedido, sino demandarlo judicialmente a efectos de cobrarle del Estado una indemnización. Hay ciertas materias que las reserva totalmente, como todo lo referido a política de defensa y política y relaciones exteriores. Reduce, por ejemplo, o manda a la confidencialidad total los ingresos de particulares a los ámbitos oficiales, como puede ser la Quinta Olivo, como puede ser la Casa Rosada, entre otras cuestiones. Con lo cual lo que hace es, ahora, que el acceso a la información pública, primero que está muy reducida lo que se entiende por información pública, y además depende del total arbitrio y discrecionalidad del funcionario que se le pida, que se puede sentir ofendido y que es un pedido de mala fe, y como es de pedido de mala fe y se está usando el derecho, demandar judicialmente el Estado a la persona que ha hecho el pedido. Y vamos a imaginar un escenario donde un periodista está exigiendo una determinada, por ejemplo, las personas que ingresaron de tal día a tal día a la Quinta de Olivos, no se lo dan. En este escenario y en esta situación, ¿qué prima más, el decreto o la ley? No, hoy la administración va a aplicar el decreto. Lo que vas a tener que hacer, en ese caso individual, es ir a la justicia para plantear que este decreto es inconstitucional, que lo que prima es la ley, que tiene que dar esa información. Pero en cada caso vas a tener que ir a la justicia, y no todas las personas tienen la capacidad económica para litigar. Y a su vez vas a la justicia, y en primera instancia, si ganás, el Estado va a apelar y va a ir a la Cámara, y si en la Cámara ganás, el Estado va a pelear y va a ir a la Corte, y la Corte con sus tiempos conservantes que tiene, vaya a saber cuándo lo va a resolver. Entonces, lo que hoy sucede con una norma de estas características es que en general se aplica desde el lunes, y después, caso por caso, cuando vos encuentres un obstáculo, lo tenés que judicializar. Claro. Y no todos tienen la capacidad de judicializar. No. Muchas personas, cuando le digan que no, bueno, ahí se van a despegar. Otras personas van a tener miedo de pedirlo, no vaya a ser que encima se tengan que enfrentar un juicio por parte del Estado. O sea que la intencionalidad la intencionalidad es una, o sea, es evitar todo tipo de información a la ciudadanía, ¿no? Y manejarse con total arbitrariedad. Cuando la información pública es del pueblo argentino, no de quien eventualmente gobierna. Claro. Es del pueblo argentino, de todos, por igual. Por eso la ley establece que uno puede pedir información pública con ningún requisito. Vos tenés que justificar. Yo la pido vos la pedís, no tenés que mostrar ningún interés, ningún fundamento. Vos la pedís porque querés conocer. Es el derecho que vos tenés como... Y ponía algunos ejemplos yo, ¿no? El tema de los alimentos, que fue un periodista del Destape, bueno, lo que sucedió con el querido Alconamón, con Hugo, una nota que durante una semana y pico fue justamente una de las notas más leídas con el tema de las facturas y demás. Y no solamente por lo que se han hecho, sino por las omisiones. Yo en su momento promoví un acceso a la información pública pidiéndole al gobierno a ver cuáles medidas iban a tomar para que todos pudiésemos ver en vivo y en directo los partidos de la selección argentina en el mundial, tal cual lo estableció una ley vigente.
porque hasta ese momento no habían hecho nada, y sobre ese pedido fue el que impulsó la TV pública como garantizara el acceso. Bueno, ahora me van a decir que eso no es de interés público, no es relevante, no me contestaría. Uh-huh. Andrés, como para despedirte, ¿en qué contexto fue reglamentada y promulgada la ley en el año 2017? ¿Fue a título de algo? ¿Fue a consecuencia de algo? ¿Fue solicitada? ¿Fue un proyecto? No lo recuerdo. ¿Proyecto de ley del Ejecutivo? Fue un proyecto de ley del Ejecutivo que estuvo muy trabajado por universidades, por organizaciones no gubernamentales, que fue muy bien recibido, que ponía a la Argentina en un lugar a nivel mundial muy importante, no solamente institucional, sino también frente a la OCDE, por ejemplo, frente a un ingreso a la OCDE, porque un país que tenía una ley, como se sancionó en Argentina, que garantizaba el acceso amplísimo a la información pública, hablaba de un elemento institucional muy importante, no solamente en términos políticos, sino también en términos económicos. Y de hecho, esta ley durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández nunca se tocó mediante vía reglamentaria, y fue la que permitió, por ejemplo, conocer y saber lo que había pasado en la fiesta de Olivos. Entonces, me parece que estamos en un momento muy preocupante, porque si esto se le suma los insultos permanentes del presidente a los periodistas críticos, el intento de colegiación, el intento de acreditación especial, ahora esta demanda de que sean igual a los funcionarios y sujetos públicamente expuestos, o permanentemente llamarlos ensobrados, llamarlos esbirros, reírse de ciertas características particulares físicas, me parece que es un combo perfecto de un fascista. Perfecto, no le falta absolutamente nada. Falta ahora que vengan juicios millonarios contra los periodistas que sean críticos, y tenés la descripción histórica de lo que es un fascista. Bueno, Carlos Pagni, que es mi ritual de todos los lunes, viste que cuando venimos mayores, Andrés, algunas cosas son muy selectas. Entonces mi hija me dice, estás escuchando a Pagni, no te molesto. Bueno, lo decía, ¿no? Lo decía en italiano, lo que dice el Duce no se contrarresta, ¿no? Haciendo una alegoría a lo que estamos un poco viviendo y a lo que estás diciendo vos. Andrés, cerrá esta nota como te parezca, y con una mirada de constitucionalista, ¿qué crees que podríamos o cómo nos podríamos proteger en esta situación? Me parece que los periodistas es muy importante que promuevan acciones colectivas urgentes, las distintas organizaciones que representan a los periodistas, y que los periodistas armen un frente común ante esto, más allá de las distintas posiciones y divergencias ideológicas que puedan tener. Porque va a ser muy importante la reacción del periodismo de una mirada diversa frente a esto. Yo soy parte de algunos de esos lugares y me pareció interesante tejer otras organizaciones sociales, ¿no? Porque también el acceso a la información es para todos, es también para organizaciones sociales. Es para todos, y para cualquier persona. Y para cualquier persona. Así que me pareció importante. El problema es que la Corte Suprema de Justicia, los tribunales federales y anteriores a la Corte, se han abrazado a una teoría muy conservadora, muy restrictiva de la legitimación procesal, de quién puede promover un juicio. Entonces, solamente puede promover un juicio aquella persona que individualmente reciba una afectación de sus derechos. O sea, alguien que pide el acceso a la información pública se lo deniegan aplicando este decreto, entonces ahí otra vez impone la justicia. Pero me parece que es muy importante que las asociaciones que representan a los periodistas, las asociaciones que representan los ideales de defensa de la democracia, promuevan acciones colectivas, porque no puedes esperar ir caso por caso. No. Ya tiene que haber un proceso colectivo que cuestione de raíz esta norma, y quién mejor legitimado frente a la justicia que las ONG, asociaciones que nuclean a los periodistas. Ahí no se le van a animar como si yo y lo planteo, para decir, no, pero andá a pedir una ciencia de información pública, como sucedió con el decreto 70-2023, que la Corte a todos nos cerró, le cerró un gobernador, le cerró un presidente de gobierno, le cerró a mí como un simple ciudadano, esta posibilidad. No creo que se animen frente a
un amparo colectivo presentado por todas las asociaciones, agrupaciones que representan a los periodistas de la República Argentina. Me acaba de llegar esto, Andrés, te lo comparto, imagino que la conoces, de Carolina Gayart, una diputada para un proyecto de ley para la nulidad del decreto. Lo voy a leer porque es largo, pero me acaba de llegar de una colega. Escuchó que estábamos hablando de este decreto, el proyecto 4880 para declarar la nulidad del decreto 780-2024 sobre acceso a la información pública. Sí, que es una anomalía, que una ley te declarará la nulidad. Exacto, como lego te iba a preguntar eso, ¿no? Como una ley que no entendía, pero bueno. Claro, pero eso es un buen intento, pero es una anomalía del sistema, porque vos tenés una ley, el decreto parlamentario tiene que cumplir con la ley. Claro. Porque ahora hace falta una ley para decir que un decreto que tiene que cumplir con una ley no cumple con una ley que se sancionó y claro, un oxímoron, diría un amigo mío. Sí, un oxímoron o un claro ejemplo de la irracionalidad que estamos viviendo en estos tiempos. Sí, cada día más tóxico se convierte este día a día argentino. Un placer, como siempre, gracias por atenderme. Muchas gracias, un gran abrazo. Un gran abrazo. Ahí lo teníamos, un lujo, al constitucionalista Andrés Gil Domínguez.